Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Se mira el documento, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, sí, Bueno, mira, licenciado. bueno, vamos a iniciar porque yo quiero terminar esto el día de hoy, el módulo 5 y le entramos el 6 el próximo día de clase. Bueno, nosotros hemos venido hablando sobre lo que es el derecho agrario y lo que es una reforma agraria. Cuando hablamos del derecho agrario, jóvenes, estamos hablando de un nuevo derecho. Es decir, que es un derecho más moderno que cualquier otro derecho, que el penal, que el civil, a cambio del derecho laboral, que puede decir que surgen simultáneamente porque sus considerandos y muchas de sus características son similares. Ese derecho agrario moderno, moderno, ¿por qué? Porque estamos hablando del aspecto eminentemente normativo, de ese conjunto de normas que regulan lo que es la actividad agraria. Pero esa actividad agraria radica fundamentalmente en muchos aspectos que regula la norma. Derecho agrario, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones que se dan entre los sujetos o las fuerzas productivas con, con los campesinos, las tierras, etcétera. Y la reforma agraria, aquí estamos hablando del cambio de estructuras agrarias. ¿Y qué es una estructura agraria de las que hablábamos anteriormente? Es esa relación que existe entre la gente del campo, ¿sí? El producto, la producción y esa relación con la tierra. Entonces hay tres aspectos cuando hablamos de una estructura agraria. La comunidad agraria, tenemos lo que es la tierra y lo que es la producción. Y estos tres elementos es lo que manejamos con respecto a una estructura de carácter agraria. Pero una reforma agraria son esos cambios de tipo estructural. Se van a dar cuenta que hay un mercado de venta de tierras. Se van a dar cuenta delante de una propuesta que hace Leopoldo Villeda Sandoval, Leopoldo Sandoval Villeda. La reforma agraria, entonces, no solo es cuestión de dotar tierras, no. La reforma agraria lleva implícito una de compromisos que nosotros hemos venido viendo desde anteriormente. La creación de asistencia técnica, créditos, ampliación de carreteras, creación de centros de salud, casas para que vivan los trabajadores. Lleva implícito muchos aspectos relacionados con lo que es la reforma agraria. Bueno, ya con esa introducción, nosotros nos preguntamos entonces que el derecho agrario es un derecho en formación, pues muchas de las legislaciones que lo integran aún no tienen la consistencia necesaria para configurarse en instituciones jurídicas permanentes, porque ofrecen a menudo rectificaciones y adaptaciones o pierden vigencia ante los obstáculos que se oponen a su realización en la práctica o se enriquecen con nuevas creaciones. Aquí vamos a ver adelante con respecto a la reforma agraria. ¿Por qué
existe cierta inconsistencia. ¿Por qué no tiene sus bases sólidas? Vamos a ver adelante. No se lo voy a decir, que lo vamos a ver adelante. Bueno, entonces, la reforma agraria es un fenómeno esencialmente transitorio, mientras que el ejercicio de la agricultura es permanente. La reforma agraria puede desaparecer. Fíjense bien, la reforma agraria puede desaparecer debido a una profunda transformación política que cambie la orientación económica y sustituya radicalmente el sistema jurídico. Vean qué interesante esto. Yo les puse aquí como ejemplo, como sucedió en España a la caída de la República o en Guatemala a la caída de Arbenz. Esto lo mencionamos porque nosotros ya sabemos qué es derecho agrario y sabemos que es una reforma agraria. Por eso es que estamos entrándole más profundamente al tema. En resumen, la reforma agraria tiene 4 fases. Fíjense, pues, esto ya lo vimos. Pero ¿cuáles son las 4 fases que tiene la reforma agraria? Uno, desde luego lo que les mencionaba, la redistribución de la propiedad de la tierra. Es uno. Vamos a ver si ves. Uno, la redistribución de la propiedad de la tierra. Luego tenemos B, créditos para la explotación de la tierra que ha sido objeto de la redistribución. Fíjense, pues, redistribución de la tierra. Luego mencionábamos los créditos. Luego venimos y hablamos de la asistencia técnica, que hemos estado también mencionando. Asistencia técnica a los nuevos propietarios para la mejor explotación de las extensiones territoriales que hayan recibido como consecuencia de la primera fase de la reforma. Como consecuencia de la primera fase de la reforma. Y luego tenemos lo que es la asistencia social. Créditos, asistencia técnica, la asistencia social, con el fin que alcancen más altos niveles materiales y morales de existencia. Entonces, tenemos 4 aspectos fundamentales que conllevan una reforma agraria: la distribución de la tierra, 1, asistencia técnica, 2, los créditos, 3, y esa asistencia social con el fin de que alcancen más altos niveles materiales y morales de existencia. Esta asistencia social podría ser tal vez la sociedad civil o la asistencia social, las universidades que debieran de prestar asistencia con respecto al tecnicismo y todo el desarrollo de una transformación. Bueno, sigamos. Vean esto, tan sencillo, jóvenes. No se preocupen que el día del examen, el examen viene regalado, es de lo que yo les estoy explicando y les voy leyendo. Nos preguntamos entonces, ¿qué es una reforma agraria? Ya lo vimos. ¿Y qué es una transformación agraria? Vean qué interesante. Fíjense que una reforma agraria puede ser una transformación agraria, pero una transformación agraria no puede ser una reforma agraria. La reforma agraria, la que se dio en el 44 con Jacob Arbenz y Guzmán. ¿Sí? Posteriormente, cuando se le dan el golpe de Estado, entra en sustitución de la reforma agraria el estatuto agrario.
el 559-56. Ahí lo vamos a ver. Luego entra o posteriormente entra el decreto 1551, que es la ley de transformación agraria. Una reforma agraria, jóvenes, con voluntad política, la puede hacer un gobierno en 5 años. Mientras una transformación agraria que tenemos desde el 44, porque fue lo que sustituyó la reforma, esto ha venido siendo un círculo eminentemente vicioso y demagógico. Y aún continúa aspectos relacionados con transformación agraria que el MAGA absorbió la institución. ¿Qué nos dice Guillermo Paz? Fíjense pues. Ambas categorías no varían más que en extensión, dice Guillermo Paz. Es decir, dice que se refiere al mismo fenómeno, pero una es más amplia que la otra. Toda reforma agraria es una transformación agraria, pero no toda transformación agraria es una reforma agraria. ¿Por qué? Porque la reforma agraria es más general. ¿Sí? Una reforma agraria es más estructurada. Mientras que la transformación agraria, esta vino a llenar los espacios con ciertos vicios que aún siguen prevaleciendo en esa ley. La diferencia consiste fundamentalmente en que en una reforma agraria es una medida que se aplica en un periodo relativamente poco, hablemos de 5 años, como se los mencionaba. Una transformación agraria puede durar decenas de años. Si estamos desde el 44 hasta ahorita, tenemos como, ¿cuántos años? 40, 44, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 60, como 80 años que tenemos esa ley de transformación agraria, desde el 44, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 60, como 80 años, creo. Bueno, por otra parte, una reforma agraria conlleva un cambio radical en la composición de clases agrarias. O sea, esas clases que trabajan la tierra y que la hacen producir. Esa clase, la tierra y la producción, es los elementos que se manejan cuando se habla de una estructura agraria. Creo que por ahí vamos. Miren pues, qué interesante todo esto, que lleva una secuencia. La reforma agraria como un proceso de transformación estructural acelerada, lo cual se inició con la aplicación del decreto 900, ley de reforma agraria, y la contrarreforma iniciada con el movimiento de 1954, cuando dan el golpe de Estado, cuando entra Carlos Castillo Armas. Bueno, que revirtió por un lado la redistribución de tierras amparada bajo el mencionado decreto, o sea, el decreto 900, y que inició por su cuenta un proceso lento de transformación mediante el reparto de tierras, cuando creando para el efecto zonas de desarrollo agrario al amparo de los decretos 559-56, que era el Estatuto Agrario. Fíjense bien. Este decreto ley creado por el Ejecutivo era el Estatuto Agrario. Esto muy poco lo mencionan los abogados que impartimos la clase de agrario, porque aquí ya entramos a cosas más profundas, porque prácticamente solo se habla de generalidades y cuestiones. No. Cuando entramos a hablar del decreto 559, o sea, el Estatuto Agrario, fíjense que los campesinos
se vieron imposibilitados de presentar amparos, se vieron imposibilitados a organizarse para defender sus derechos sobre la tierra y ejercer presión sobre las autoridades. Ese decreto, como el 1551, son los que vinieron a suplir al decreto 900, ley de reforma agraria. Vamos, pues, vamos bien. Yo creo que vamos bien. La reforma agraria se entenderá por la transformación profunda en la estructura de la tenencia de la tierra. Menciono los elementos de una estructura económica: las masas campesinas, la tierra y la producción. Y de ahí nosotros ya damos la definición de lo que es una estructura. La reforma agraria se entenderá por la transformación profunda en la estructura de la tenencia de la tierra. Vean qué interesante que todo va concatenado. Es decir, de las formas o modalidades de la propiedad, apropiación, usufructo o posesión de la tierra en un país determinado, con base en la de redistribución masiva del suelo. Junto con ello, pues va el agua y todos los aspectos relacionados con la tierra. El suelo, eso distribuido a colonos, a campesinos y a los trabajadores agrícolas. Toda reforma agraria es realizada por el Estado. Y como la propiedad territorial es base de poder político, esta reforma configura una nueva correlación de fuerzas y una nueva estructura de poder en el campo. Es decir, que se basa en el poder político, sobre todo si se realiza a partir del despojo a terratenientes. Aquí ya se está hablando de despojos a la clase latifundista en este tipo de reforma agraria, porque nos vamos a juntar con esta reforma agraria y la otra reforma agraria. Se han dado cuenta ustedes, qué interesante. Entonces, es cierto que cuando se hablaba anteriormente, hablemos de unos 20, 30 años de una reforma agraria, se le paraba los pelos a todos los políticos, a los militares, a todos los terratenientes y latifundistas, porque sabían que el Estado les iba a quitar tierras para distribuírselas a los campesinos a través de un movimiento revolucionario, tal como está sucediendo actualmente. Actualmente lo que hay es un movimiento eminentemente de carácter revolucionario. El pueblo se está organizando para derrocar a todos los corruptos. Lo importante de este movimiento es que hay cierta conciencia social, que no han habido muertos. Y esa es la gran ventaja que se tiene en este gobierno. Esperemos que el señor presidente no tenga las maletas hechas y se vaya huyendo, porque una vez se entrega la presidencia se va preso, o hace lo mismo que hizo este Jimmy Morales, que entregó la presidencia y hasta de noche corriendo a huevazos, lo agarraron a huevazos, tirándole huevos, fue a que lo juramentaran en el Parlamento Centroamericano para tener inmunidad. Porque de lo contrario, en ese momento no tienen inmunidad y son ciudadanos civiles comunes y corrientes y se les puede capturar. Porque este actual presidente está hasta el copete de hechos ilícitos. Está peor, yo diría que está peor que este Pérez Molina. Sigamos. Bueno, las reformas agrarias se realizan generalmente ante la presión popular de los jornaleros. Fíjense, las reformas agrarias se provocan,
se hacen generalmente ante la presión popular de los jornaleros sin tierra y los campesinos pobres, o cuando las formas de propiedad agraria son freno para el desarrollo general de la economía o el poder del terrateniente es un obstáculo para la conformación de un Estado moderno. Yo les aseguro, yo les aseguro que una vez se gane se gane este movimiento, los futuros gobiernos tienen que andar con mucho cuidado porque de lo contrario se derrocan. Ahorita se está demostrando la fuerza del pueblo. Una vez se gane esta victoria, ya van a venir las propuestas de carácter eminentemente estructural. El planteamiento de una reforma agraria. Pero lo que yo les mencionaba y no terminé es que hace 20 años, cuando se hablaba de una reforma agraria, temblaban los terratenientes, los políticos corruptos y los militares, porque eran movimientos de carácter violento. Aquí los campesinos agarraban los palos, agarraban bastones, agarraban sus machetes y no se tocaban el alma defendiendo sus tierras por los objetivos que ellos buscaban. Hoy no. Hoy la reforma agraria se busca de conformidad con un diálogo como lo exige el siglo XX, un diálogo a través de ciertos consensos de carácter social. Los sectores sociales, las comunidades indígenas, hoy es un movimiento realmente pacífico, una reforma agraria, pero anteriormente era una cuestión muy compleja y muy difícil. Sigamos. El objetivo fundamental, decíamos, que es la distribución o el acceso a la tierra, pero por lo general, las reformas agrarias van acompañadas de una serie de medidas complementarias como planes de educación, capacitación, salud, vivienda, comercialización, lo que les he venido hablando. Fíjense pues, aquí está este ingeniero que se encontraba, no sé dónde estaba, creo que Bolivia, Colombia, no sé. Lo mandó a traer Berché y lo puso de ministro acá, de ministro de Agricultura. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada porque el Estado está cooptado. Y un Estado cooptado, señores, todos los trabajadores son mañosos. Él puede ser muy honrado, muy intelectual, lo que ustedes quieran. Pero si desde el viceministro para abajo hay una gran corrupción, jóvenes. Por eso es que muchos mejor solo están como 20 días y renuncian, porque no los dejan trabajar. Todo es dinero. Ustedes van a una institución del Estado, a una ventana, parecen policías los jóvenes pidiendo el bono. Y ahora piden el bono navideño. Es, es difícil, pero una vez con el nuevo gobierno se permitan ya presentar las denuncias, esto se acabó. Mire pues, Leopoldo Sandoval Villa dice que la reforma agraria, dice, no significa, dice, quitarle la tierra a los que tienen para repartírsela entre los que no la tienen. No se trata de quitarle tierra a este y para dársela a otro, dice. Tampoco que solo se trate de dar tierras a los campesinos para mitigar el ansia de tierras. Ni mucho menos dice entregar parcelas a unos cuantos, no importando que después la venden, como siempre sucede, o si con ella explotan a otros campesinos, alquilándoselas o arrendándoles parte de ellas. Concluye que la reforma agraria es un proceso de cambio estructural que busca. Si ustedes se dan cuenta,
Seguimos hablando de la estructura económica. Bueno, él habla aquí de varios aspectos, por ejemplo, crear nuevas oportunidades de empleo a la población rural, conseguir una mejor distribución del ingreso, aumentar la producción y productividad agrícola, generar riqueza en el sector primario de tal forma que dinamice a los otros sectores de la economía, desconcentrar los recursos productivos que están acaparados en pocas manos, crear y fortalecer verdaderas empresas agrícolas que combinan adecuadamente los factores de la producción, cooperativas, empresas campesinas asociativas, lo que vimos en uno de los módulos anteriores. Vimos de qué se trata cada una de ellas, pero no hablamos de su estructura específicamente y hasta qué porcentaje, ¿sí? Han sido ellas reconstituidas o bien han sido ellas privilegiadas en cuanto a sus objetivos. Promover a los campesinos una participación real en el proceso de toma de decisiones en la vida del Estado y democratizar el poder político. Con este último, democratizar la vida del Estado y darle participación a las clases rurales. Eso es lo que realmente habla de una reforma agraria. Sigamos. Todo esto realmente yo les enviaba a ustedes un documento para que ustedes lo leyeran y se dieran cuenta de la situación. Aunque yo con mucha propiedad y de una forma más o menos así resumida, he estado analizando cada una de estas temáticas para no alargarnos tanto, sino que ser más concretos en lo que es la temática. Porque al estar leyendo demasiado el documento, a veces uno hasta se pierde con respecto al objetivo fundamental del tema. Fíjense, pues, lo que yo les hablaba del modelo de reforma agraria asistida por el mercado y los acuerdos de paz en Guatemala. Se van a dar cuenta de esto qué interesante. Yo no sé realmente por qué el Estado no ha, no ha, no ha puesto, no ha puesto en vigor esta temática. Miren, pues, es ampliamente conocido el hecho de las altas concentraciones de la tierra en los países de América Latina. Aquí vamos a mencionar a varias organizaciones, pero vamos a mencionar las principales, por ejemplo, lo que es organizaciones internacionales como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, lo que es acá el Ministerio de Ganadería y Alimentación. La FAO es el Ministerio de Agricultura, podríamos decir, prácticamente de los Estados Unidos. Entonces, esta concentración tiene dos ventajas. Fíjense, pues. Uno, poca eficiencia en el uso del recurso de la tierra. Dice, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, bueno, esta concentración tiene dos desventajas, o sea, ampliamente conocido el hecho de las altas concentraciones en América Latina. Uno, poca eficiencia en el uso del recurso de la tierra. Dos, la poca equidad, la poca igualdad social que lleva a altos niveles de pobreza. Este estudio de estas organizaciones internacionales, el Banco Mundial, el BID, la FAO, ellos han analizado las desventajas que existe en
la mayor parte de los países de Latinoamérica. Es decir, la poca eficiencia en cuanto al recurso tierra y la desigualdad que hay entre las mismas. Bueno, el concepto de reforma agraria asistida, fíjense pues, por el mercado surge del Banco Mundial, que dentro de los organismos internacionales es el protagonista en la investigación y formulación de políticas de acceso a la tierra. Es decir, que el Banco Mundial es el banco que autoriza los grandes préstamos a los países y les pega las grandes socadas con los intereses mensuales. Conste que son muy bajos, pero los estados se aprovechan. Bueno, el surgimiento del planteamiento de una reforma asistida por el mercado se debe a dos fenómenos. Pongan atención esto de los mercados. Uno, dice, la percepción de que la reforma agraria tradicional y la colonización. Es decir, que aquí se hablan de dos aspectos. Vamos a hablar. El surgimiento del planteamiento de una reforma asistida por el mercado se debe a dos fenómenos. Les voy a explicar. Esto del mercado, reforma del mercado, el planteamiento de una reforma asistida por el mercado, se trata de una organización o de una institución que puede obtener tierras o que tiene tierras, el mercado de tierras, y que el Estado les puede comprar a ellos. Pero ellos están asistidos a través de una organización, pero no es para lucrar tanto, porque acá desaparece mucho lo que es la corrupción. Y eso es lo que al Estado no le conviene, porque el Estado quiere tener las ventanas y las puertas abiertas para estar robando. Pero una vez le cierren el chorro, ellos no les interesa esto. A los diputados y a todos los políticos parecen chuchos porque ellos andan viendo en dónde está el dinero. En virtud que ahora no les están dando, no les van a dar dinero en sobres bajo la mesa, hoy les van a ir a llorar al presidente para que el presidente les dé proyectos. Le van a ir a llorar que los 29,000 quetzales que ellos ganan no les alcanza, principalmente si son diputados del interior. Tienen que pagar casa, tienen que pagar alquiler, tienen que trasladarse de su departamento para la capital, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su seguridad, jóvenes. En fin, que los políticos se les tiene miedo. Yo no sé si van a ser convincentes con el nuevo gobierno para que el gobierno les dé proyectos de infraestructura para que ellos puedan robar. En otras palabras, pues, para que ellos puedan recuperar su inversión que pagaron de 500,000 a 1,000,000 de quetzales por cada diputación. No me quiero salir del tema porque continuamos hasta toda la tarde y no terminamos esto. Miren, pues, el surgimiento del planteamiento de una reforma asistida por el mercado se debe a dos fenómenos. Uno, la percepción de que la reforma agraria tradicional. Y B, y B, quieto. Y B, ¿qué pasó aquí? Se nos fueron dos.
Y B, la colonización. Es decir, una reforma agraria tradicional, podríamos hablar de una reforma agraria relacionada con como la que se dio con Arbenz. Y el otro fenómeno, pues, es de la época de la colonización, cuando hablamos prácticamente de la época del despojo y que posteriormente se les adjudicó ciertas tierras a cierto sector del campesino. Sigamos. Ambas, ambas dirigidas por el Estado, aún fracasado. Y el cambio de paradigmas producto de un pensamiento neoliberal. Fíjense bien aquí esto, pues. Si aquí tenemos dos aspectos, la reforma agraria tradicional y aspectos de la colonización, y que esto como consecuencia dice que vienen aspectos de carácter neoliberal, de pensamiento neoliberal. ¿Y qué es la institución del neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo cuando lo vimos anteriormente? Lo que trajo como consecuencia fue el incremento de todos los productos. El sistema, ese sistema, ese sistema de carácter financiero neoliberal trajo como consecuencia el incremento de todos los productos. Y el sistema neoliberal que pretende reducir el papel del Estado a un mínimo y que le asigna el mercado al papel central, sustituyendo al Estado en la mayor parte de funciones posibles. Esa es la situación que perjudica su aplicación económica en los países en vías de desarrollo. Son los programas de ajuste estructural. Y hemos venido hablando a qué se refiere la estructura económica, la estructura agraria. Los principios que definen la reforma agraria asistida por el mercado son, fíjense, aquí tenemos unos principios que definen la reforma agraria asistida por el mercado. Uno, son las transferencias que se dan en forma voluntaria en el mercado. Los principios que definen las reformas agrarias asistidas por el mercado son las transferencias que se dan en forma voluntaria. Se basan en la identificación de tierras atractivas para los beneficiarios. Fíjense ustedes. Es decir, se parte de la demanda y se traslada al beneficiario la responsabilidad de escoger la tierra y negociar por su precio. Qué, qué importante, porque es el beneficiario, es el que va a comprar la tierra, es el que la tiene, es el que la tiene que ir a ver. Luego, el gobierno media las negociaciones entre el comprador y el vendedor. En la cuestión, decíamos, en la venta de las asistidas por el mercado. La reforma agraria asistidas por el mercado. El campesino es uno de los interesados en donde dice, yo estoy interesado en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí no lo están sorprendiendo. Él sabe que es tierra de buena calidad. Él sabe que está comprando una tierra en donde se la van a registrar. Él está comprando seguridad con la, con la cuestión de la asistencia del mercado. Bueno, supuestamente se enfoca en las regiones que cuentan con una oferta excesiva de tierra para evitar la subida de los precios. Yo no sé si fue a ustedes
que les mencionaba, que el Instituto Nacional de Transformación Agraria tenía sus oficinas en la Séptima Avenida y 14 calle de la zona 1, enfrente donde está creo que la escuela Bedoya de Molina, enfrente de ahí, ahí por la policía, Séptima Avenida y 14 calle. Yo no sé si les mencionaba a ustedes que en ese edificio, en el primer nivel, buscando para la octava avenida, ahí habían unas oficinas que estaban relacionadas, fíjense ustedes, pues son oficinas independientes que no eran del gobierno, sino que eran oficinas supuestamente de abogados. Pero que yo sepa, no eran ni abogados, pero estos solamente tenían pleno conocimiento de que el Estado iba a comprar tierras. Estos le iban a comprar tierras, las peores tierras a los terratenientes, a los latifundistas. Y una vez compradas, en 1 millón se las ofrecían al Estado de Guatemala en 5 millones o 10 millones para que se las repartiera a la clase campesina. Imagínense ustedes. Es algo parecido a esto de los mercados asistidos para la venta de tierras, pero acá su enfoque, su filosofía es de carácter eminentemente social. En cambio, estos eran oficinas privadas pues que se dedicaban a negociar con el Estado de Guatemala, con el gobierno. Las agencias de reforma agraria, como consecuencia, ayudan a determinar el precio. Fíjense bien, las agencias de reforma agraria, aquí ya estamos hablando del mercado. Las agencias de reforma agraria ayudan a determinar el precio correcto para la venta y proporcionan un subsidio. Es decir, que aquí el terrateniente o el campesino que quiere comprar tierras, él puede dejar hipotecada su tierra y estas agencias lo pueden subsidiar para la compra. Miren qué interesante todo esto. Yo no sé por qué el Estado no pone el crédito hipotecario nacional para, como unas oficinas del mercado de venta de tierras para salir de esta gran situación. Ya no va a tener manifestaciones, ya no van a haber bloqueos, porque todos los campesinos van a estar ocupados. ¿Por qué creen ustedes que andan ahí los 48 cantones? Ellos tienen que ser trabajo. Yo no me aparto, yo soy partícipe de las manifestaciones. Ahorita el extremo es que se están turnando para estar manifestando. Porque si se vienen todos, esta situación va a ser peor todavía económicamente. Bueno, las agencias de reforma agraria ayudan a determinar el precio correcto para la venta y proporcionan un subsidio. Fíjense qué interesante. También asisten a los beneficiarios en el desarrollo de sus proyectos productivos y promueven la competitividad de sus beneficiarios a través de capacitaciones, asistencia técnica, créditos y a mercados. Cuando hablamos de mercados, es donde van ellos a ir a ofrecer sus productos. Su implementación es descentralizada, es decir, pues que está fuera del Estado. Y gran parte de los servicios proporcionados a los beneficiarios son entregados por el sector privado. Ahora bien, el papel del gobierno entonces está limitado a la provisión de créditos, a donaciones y al establecimiento descentralizado de mercados de tierras más fluidos y no a la administración de todo el proceso. Es decir, que aquí el Estado va a tener sus alas cortas. No se va a servir completamente como lo hace actualmente. Se supone que la supresión de la agencia estatal en el proceso de selección y negociación de la tierra elimina ineficiencias,
reduce costes administrativos y oportunidades de corrupción, lo que yo les mencionaba anteriormente. No hay objetivos explícitos de distribución de tierra que eventualmente pudieran ser alcanzados ni un cronograma definido. En otras palabras, entonces, con este mercado de tierras es una gran solución. No es privatizar, no es que no se está privatizando, como lo hizo Álvaro Arzú, que privatizó todas las instituciones gubernamentales, en donde él y su familia y otros eran los accionistas mayoritarios de cada una de las empresas privatizadas. Él privatizó todo. Acá no es que se va a privatizar. De acuerdo al funcionamiento, el Estado podría tener un representante, pero se tendría que crearse las bases eminentemente de carácter jurídica para el funcionamiento de este mercado de tierras. Yo les aseguro que lo que es la FAO, lo que es el Banco Mundial, lo que es el BID, lo que es Holanda, lo que son los países occidentales, los Países Bajos, todos los países que han colaborado y cooperado con Guatemala, yo les aseguro que ellos, con los ojos cerrados, aportarían el capital para convertir este país eminentemente agrícola e industrializado. Pero no se puede, jóvenes, por la clase de políticos que tenemos. Porque si ellos saben que se están abriendo oportunidades para crear un sistema capitalista e industrializado de la mano con el sistema agrícola, ellos van a perder fuerza política. Y como dijeron, nosotros preferimos tener a todos los indígenas ignorantes en el interior de la República porque a través de su voto nosotros estamos acá. Y ellos en el interior de la República, ¿qué sucede en el Petén? ¿Qué sucede en Fray Bartolomé en los juzgados? Los jueces echándose los tragos de whisky con las grandes gallinas asadas todos los a mediodía, en horas de trabajo. ¿Quién los está supervisando? Llegan tarde los días lunes porque se fueron a sus casas. Es un caos lo que es la administración pública. Los magistrados, los jueces que llegan al interior de la República están llegando a las 11 de la mañana los días lunes y con las grandes crudas, porque nadie los supervisa. Y todo este sistema a ellos no les conviene bajo ningún punto de vista, porque entonces se les está cerrando los espacios para la corrupción. Yo espero que el nuevo gobierno tenga pleno conocimiento con las personas que se van a contratar, que le pongan oídos y ojos a todos estos programas que los tienen engavetados. Pero ellos realmente no les conviene porque no hay dinero por medio. Yo les aseguro que viniesen países occidentales de Europa a contribuir para acá y les hacen ofrecimiento a todos los diputados. Señores, miren, si los diputados tienen cara de ladrones, mírenlos bien, ya van a ver. Mírenlos cuando hablan. Solo falta decir, mire, ando buscando dónde voy a recuperar mi inversión que hice para mi campaña. Ahí no hay nadie que tenga ese sentido eminentemente filosófico de asistencia social, de que el bien colectivo debe de prevalecer.
Aquí no. Todavía en esta última elección fue una elección de corruptos. Ahí hay nuevos 100 diputados que ya los están preparando. Cómo plantear iniciativas de ley, cómo presentar una noción privilegiada. Solo falta decirles cómo robar. Una condición básica para que la reforma agraria asistida por el mercado pueda tener éxito es que se desarrolle dentro de un mercado de tierras. Y para que funcione se requiere de ciertas condiciones. Vaya. Uno, la inversión. Dos, derechos de propiedad que estén legalmente registrados. Tres, garantizar la seguridad de esos derechos, lo que yo les mencionaba a través de un marco jurídico. C, mejorar la integración de los mercados de tierra y otros mercados, principalmente de carácter financiero. Luego tenemos lo que es la asistencia técnica. Factores que evitan distorsiones de precio y el uso improductivo de la tierra. Acá no va a haber tierra ociosa. Aquí no va a haber tierra abandonada porque toda la tierra se va a estar trabajando. Porque si a un beneficiario, una persona, se ha comprometido en obtener 20, 50 hectáreas, señor, este individuo es cierto que se le va a dar capacitación, asistencia técnica, asistencia crediticia para la creación de sus productos, porque de eso se trata. Él está motivado, su familia, sus hijos. Él no va a querer perder la gran oportunidad que se le está dando. Y así hay muchos elementos. Eliminar los incentivos sectoriales, impuestos a la tierra, estabilidad macroeconómica, la tenencia de la tierra por motivo de inversión, garantizar que el volumen de la tierra ofertada sea mayor que el volumen de la demanda. Es decir, que la tierra tiene que ser mayoritaria a las demandas que se están presentando. Bueno, hay otros factores del funcionamiento del mercado. Por ejemplo, el sistema de información, su infraestructura rural y servicios básicos. ¿Se dan cuenta ustedes? Qué interesante. Lamentablemente, no hay propuestas de gobierno y no hay voluntad política. El gobierno con este mercado de tierras, miren, yo les aseguro que se olvidaron las manifestaciones y los bloqueos, porque todos van a tener producción, todos van a querer poner sus productos en el mercado, otros se van a asesorar para las exportaciones. Ese es la filosofía de un plan de gobierno, pero con gente que esté compenetrada en el desarrollo del país. Yo recuerdo que pusieron a un mecánico, ¿en qué gobierno fue? Me voy a recordar. A un mecánico lo ponen de ministro de Agricultura, de Ganadería y Alimentación. ¿Qué sabe un mecánico, por Dios santo, señores? Miren, en épocas anteriores habían diputados que no podían ni firmar, no sabían leer. Eso es lo que tenemos y eso es lo que somos. Y cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces ya es tiempo que salgamos de esta situación. Continuemos. Es muy complejo, pero yo pienso que poco a poco se sale de esto. Miren, pues, aquí ya entramos a lo que es las propuestas de los acuerdos de paz en Guatemala. Encontramos una gran coincidencia con el desarrollo
del planteamiento contenido en la reforma agraria asistida por el mercado. Sí, yo se los he venido mencionando de esos 12 acuerdos que se firmaron con la firma de la paz. Hablábamos, por ejemplo, del decreto de ese convenio de tierras de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Hablábamos también de varios aspectos relacionados con la misma. Vean, un ingrediente particular es la demanda de la recuperación de las tierras, fíjense ustedes, entregadas de una manera fraudulenta a militares y a políticos en la franja transversal del norte y del Petén. Yo les mencionaba a ustedes con anterioridad cuando hablábamos de la franja transversal del norte, donde principia Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Fray Bartolomé, Las Casas, y pasaba llegando hasta Puerto Barrios, Las Escobas y todo ese sector de por ahí. Pero como los gobiernos anteriores, todos, hasta la llegada de Vinicio Cerezo, hace como 20, 26 años, todos eran los militares los que gobernaban y se daban el golpe de Estado entre ellos mismos. No digamos a un civil. Y en ese tipo de gobiernos jóvenes, aún ahorita en estos gobiernos, en helicópteros, andan viendo las tierras del Estado que no están registradas para apropiarse los políticos. Entonces se aprovecharon de unas grandes parcelas en la franja transversal del norte por los políticos, los militares, sus familiares y también las tierras del Petén. En el Petén todos los militares tienen tierras y tienen ganado. Bueno, dicha situación hace pensar que es precisamente este el planteamiento el que se impone en las negociaciones y posteriormente en la firma de los acuerdos socioeconómicos y situación agraria. Este es el meollo. Esta es la situación por la cual hay cierto impedimento para las cuestiones de carácter estructural en Guatemala. Los políticos, los militares, todos los que se apoderaron de las tierras y que no tienen títulos de propiedad. Muchos porque no las han podido registrar en el registro. ¿Y qué pasa si se crean los juzgados agrarios? ¿Y qué pasa si se crean los tribunales agrarios? El Estado va a recoger todas esas tierras. Pero ¿quién lo va a hacer? Batman, el hombre de la noche, o alguien que venga a hacer conciencia o que se pare en el Congreso de la República, en el Palacio, en el Ministerio Público o enfrente de la casa del presidente o de cada diputado. Entonces, esa situación es lo que no ha permitido realizar una reforma agraria. Al igual que en la propuesta de los acuerdos de paz, el funcionamiento de un mercado de tierras como mecanismo central para el impulso de una transformación para tenencia y uso de la tierra con mayor eficiencia y productividad, por lo que la propuesta de mercado de tierras incluye todas las estructuras y todos los elementos que hemos venido mencionando tienen mucha relación. El fortalecimiento de los derechos de la propiedad, el registro y catastro, la aplicación de los impuestos, desarrollo financiero, asistencia técnica, la inversión, la protección del medio ambiente. Sigamos. Vamos a ver, 15:45. 15. Prácticamente ahorita llevamos ya una hora de clase. Sí, yo quiero terminar esto. Vamos a ver si aguanto. Miren pues,
porque quiero trabajar 2 clases, el último módulo, y dejarles la última clase, tal vez un laboratorio para relajarlos para los exámenes. Sigamos. Miren, pues, el clamor por la tierra, el clamor por una vida mejor y el clamor por una reforma agraria. Yo no sé por qué ya no ha participado el episcopado. Miren, pues, en 1988, el episcopado guatemalteco, indudablemente impresionado por el auge del movimiento agrarista en el país, sorprendió a la opinión pública al publicar una carta pastoral colectiva titulada El clamor por la tierra. Yo no sé si ustedes ya la hayan mencionado. Bueno, el clamor por la tierra. En ella, este tema prácticamente es el que los catedráticos de agrario es lo último que muchos que si tienen el material, esto es prácticamente lo último que ellos dan. Bueno, en ella, después de pasarse revista, dice el episcopado, a los aspectos económicos y sociales más relevantes del medio rural guatemalteco, dice, se señala la miseria en que se encuentra actualmente el campesinado. Según los obispos, esta miseria se manifiesta en el alto índice de analfabetismo, lo que mencionábamos, mortalidad, falta de vivienda adecuada, desempleo y subempleo, desnutrición y en la situación general de insalubridad imperante en Guatemala. No se los voy a repetir porque prácticamente sería explicarles lo mismo y es lo que hemos venido dándole. Bueno, en especial, dice el episcopado, hace hincapié y hicieron gobiernos religiosos en las hirientes desigualdades que existen entre los poderosos miembros de la oligarquía rural, o sea, pues los terratenientes, los latifundistas, y los empobrecidos trabajadores del campo, debido a que la inmensa mayoría de la tierra cultivable está en manos de una minoría numéricamente insignificante. Sí, aquí estamos hablando de latifundio, grandes extensiones de tierra y un minúsculo número de propietarios, mientras que la mayoría de campesinos no posee un pedazo de tierra en propiedad para realizar sus cultivos. Sigamos. Miren, pues, de acuerdo al episcopado, el problema de la injusticia social, cuya raíz histórica puede encontrarse en el siglo XIX, al polarizarse la propiedad agraria debido a la promulgación de leyes arbitrarias que únicamente favorecieron los intereses de una pujante clase agroexportadora. La United Fruit Company, los cafetaleros, los cardamomeros y todas las personas pudientes que se apropiaron de las mejores tierras para exportar su producto. Solo puede resolverse a través entonces de la redistribución de la equitativa de la tierra, dice el episcopado. Muchas de otras propiedades pertenecientes a familias numerosas, pobres, no llegan a medir ni más de 7 hectáreas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto mide una hectárea? Son 100 metros cuadrados. 100 metros por lado de un cuadrado. Si no estoy mal, creo que son 10,000 metros. Entonces, es poca tierra la que puede tener un pobre campesino. En contraste, los latifundios dedicados al cultivo del café, algodón, cardamomo y otros productos agropecuarios destinados al mercado internacional, así como extensas cantidades de tierras que permanecen improductivas, pertenecen a empresarios guatemaltecos y extranjeros y a altos jefes militares y conocidos políticos corruptos y a diversas particulares, familiares y amigos de lo sucesivo, jerarca de los gobiernos militares y civiles que se han enriquecido a la sombra del poder en los tiempos.
Es decir, que es una secuela, es una consecuencia de las mismas familias que se van apoderando de las tierras que ellos van heredando. El conflicto armado interno generó problemas nuevos, altamente complejos, en relación con la situación de la tierra. Estos problemas resultaron del desplazamiento masivo interno y externo en los años 80, causado por la represión, masacres y por la política de tierras arrasada de la contrainsurgencia. El abandono temporal por parte de los campesinos, cuya mayoría eran indígenas, de sus tierras, casas y animales, causó un cambio en la constitución social de la tenencia de la tierra a niveles exagerados. De acuerdo a la Carta Pastoral, entonces, el sistema económico político imperante en el país le permite a los terratenientes explotar a los campesinos de manera inhumana e inmisericordia, pagándoles bajos salarios en moneda nacional devaluada. A veces que ellos venden los productos agrarios a cambio de dólares en el mercado internacional. Los obispos, como buenos conocedores del medio político guatemalteco, aseguraban en su carta pastoral, sin embargo, que solo el clamor campesino no era suficiente para lograr un acceso a la tierra, ya que los terratenientes, por la fuerza de las armas, fíjense ustedes, suelen eliminar o eliminaron pues en aquellos tiempos a los dirigentes y activistas campesinos que osan por demandar justicia social. Eso se daba hace 20 años, 30 años. Los terratenientes tenían sus policías privados y estos, cuando miraban que habían invasiones, mataban a los pobres campesinos. No permitían manifestaciones. Bueno, con respecto a los crímenes y demás atrocidades cometidas en el medio rural por los pistoleros de los terratenientes desde la contrarrevolución del 54 hasta nuestros días, los obispos denunciaron que miles de campesinos han muerto en Guatemala solo por haber intentado cambiar el actual estado de cosas. Sigamos. Se alargó esto. Bueno, sigamos. Según el criterio de la Carta Episcopal, los pueblos solo logran su desarrollo y vida mejor cuando los empresarios hacen inversiones y compiten cada vez más por la mano de obra, pagándole a los trabajadores salarios más elevados conforme más beneficios obtienen. O sea que lo que se desea es el progreso. Es necesario estimular dichas inversiones. Estos estímulos solo pueden lograrse dentro de un marco jurídico y fiscal favorable y mediante la eliminación de los innumerables obstáculos que impiden el desarrollo de la sociedad, ya que el problema, el meollo social de Guatemala, no es la mala distribución de la tierra, sino la falta de fuentes de trabajo bien remunerados por una población en continuo crecimiento. Por consiguiente, los amigos del país dicen, con respecto a la solución del problema social en el medio rural guatemalteco, dicen, no es una reforma agraria, dicen, sino que la creación de condiciones favorables para que los empresarios puedan realizar inversiones. Y por último, jóvenes, esto lo vimos en uno de los temas anteriores con respecto a la estructura agraria. ¿Qué dice Furtado Celso? Una estructura agraria no es, dice, sino el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de ese trabajo. No me vayan a confundir la estructura capitalista. No me van a confundir ustedes otro tipo de estructura. Aquí estamos hablando de la relación agraria entre la tierra y los campesinos y la producción. Entonces la respuesta es estructura agraria. Al controlar el acceso a la tierra, se puede definir las relaciones que se den entre el hombre que trabaja la tierra y el fruto de ese trabajo. Esa estructura agraria se encuentra lógicamente sometida en forma constante a procesos de transformación, que pueden ser lentos o pueden ser fulminantes.
En todo caso, la transformación de tales estructuras no es otra cosa que el resultado de los procesos de desarrollo que merecen un enfoque un poco más definido que puede denominarse la solución al problema de una transformación agraria o bien de una reforma agraria. Jóvenes, acá nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase, que es el día viernes, para entrarle al último módulo. Espero que con toda esta temática, con todo esto que hemos estado estudiando, les he ido leyendo y explicándoles, adquieran conciencia de toda la situación económica y política por la que ha pasado este pobre país. Se requiere el cambio de nuevas estructuras y la voluntad de los gobiernos para salir de la situación en la que nos encontramos. Si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo día de clase. ¿Sí? Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz